Gracias por continuar con nosotros en este espacio Dinámica Económica. Estamos conversando con Antonio Siriaco Cruz, economista. Don Antonio, este primer semestre, el gobierno anunció que destinó en subsidios a los combustibles, compensaciones, también subsidios para materias primas, para productos, alrededor de 34.800 millones de pesos. Sin embargo, y yo digo que gracias a los niveles inflacionarios, precisamente, aunque parezca contradictorio, las recaudaciones del gobierno han estado en 56.000 millones de pesos por encima de lo estimado también en el primer semestre, lo cual indica que hay un margen ahí un margen positivo de 21.000 millones de pesos. Lo cual nos hace pensar entonces que la previsión que se había hecho en principio de que posiblemente el gasto en subsidios iba a provocar un aumento del déficit programado para este año, pues tal vez no sea así, si continuamos con esta tendencia de unas recaudaciones por encima de lo estimado. Aún así, como quiera, hay un déficit programado de 175.000 millones de pesos. Mira, ¿qué es la inflación? Es un impuesto. Sí, es un impuesto. Tan simple como eso. Entonces, esas recaudaciones que ha tenido el gobierno es producto que la base se ha incrementado. A quien perjudica la inflación es a todos nosotros, a los que tenemos salario fijo, al que en cierta manera no puede cubrir parte de su riqueza, pero la inflación beneficia al gobierno. Fíjate que los valores aduanales, los incrementos que han ocurrido de recaudaciones por aduana se han incrementado, porque es que la base se ha incrementado. Cuando tú le aplicas una tasa, la misma tasa, a una base mayor, las recaudaciones van a ser a menos que haya una caída del consumo interno. Del consumo interno. Que no es el caso. Que no es el caso, porque la economía dominicana, y eso hay que decirlo, por sus características, y hay que verlo todo esto en el contexto en el que se está viviendo, va a terminar con un crecimiento bueno, vamos a decir. Que se proyectó un 6, y luego entonces con las correcciones por el tema de la inflación y otras situaciones que se están dando en el mundo, tú la bajas a un 5 y que posiblemente quizás pueda terminar por debajo de un 5, pero cuando tú ves el resto de América Latina, cuando tú ves el promedio de América Latina, la economía dominicana va a terminar quizás con un crecimiento 2 veces por encima de América Latina. Entonces, yo creo que en ese sentido aquí no va a haber problema en términos de crecimiento. Y el gobierno, la inflación le ha convenido, le ha dado los recursos mínimamente para cubrir gran parte de esos subsidios. De los gastos en subsidios. Y esa es la realidad. Y incluso, yo no sé ahora, porque se supone que van a presentar un presupuesto complementario, se ha dicho eso después del 16 de agosto, eso escuché. No sé por dónde vienen los tiros, pero el déficit del sector público obviamente terminará en un rango entre 2.8 y 3%. Que es parte de lo que programó. De lo que se programó. Entonces, en ese sentido, yo creo que esta economía, por su característica, es una economía con una gran capacidad de resistir los choques externos. Porque déjame decirte una cosa. Oye, la matriz energética de este país, un 75% es combustibles fósiles, gas natural, carbón mineral, petróleo, y esos precios, obviamente, en términos tendenciales, todos se han incrementado. Y eso tiene un impacto muy grande en el resto de la economía, en los costos de producción. Y aún así, con materias primas mucho más costosas, tú encuentras que esta economía tiene todavía la capacidad. ¿Y se puede hacer algo más en términos fiscales, doctor, para controlar la inflación? Porque ya el Banco Central ha hecho su trabajo, lo que le toca. Y el gobierno, más de 34.000 millones en subsidios y compensaciones. Sí. Y la inflación 9.48 anualizada todavía. Claro. No, pero yo lo que creo es que nosotros, y este tipo de economía, tiene que seguir otorgando subsidios. No le queda otra. Porque, miren, la economía... Sí, de hecho, don Antonio, le voy a interrumpir ahí. El gobierno, por ejemplo, al decidir suspender el proceso de ajuste de la tarifa trimestral que estaba aplicándose, va a tener que gastar más en subsidio al sector eléctrico, que dicho sea de paso, en el primer semestre de este año, el subsidio al sector eléctrico se llevó 31.480 millones de pesos. Casi todo. Pero tú tienes que ver que hay un componente de carácter social, hay un componente de carácter político. Al final, la política te moldea muchas cosas. Y entonces eso te frena los procesos de cambios, de reformas. Yo siempre he dicho que las reformas hay que hacerlas en tiempos de bonanza. Tú no puedes, eso es un error que cometemos, ese es el mejor momento para... Bueno, tú lo puedes hacer,
pero el coste político, el coste social Sí. puede ser muy grande. Entonces nosotros desaprovechamos espacios importantes y no podemos olvidar que el mundo está viviendo dos importantes choques negativos, una pandemia, luego viene la recuperación, una recuperación muy asimétrica, muy acelerada, pero entonces surge un conflicto geopolítico, geoeconómico, que esto puede agravarse porque ahora hay otro elemento que ha surgido entre China y Taiwán Y Estados Unidos. Sí. Entonces, todo eso obviamente que tiene un impacto en la economía y entonces no permite que los países hagan reformas importantes. ¿Qué país del mundo, en un contexto como el que estamos viviendo, ha hecho una reforma tributaria? No. Mira, No, ninguno. Voy a hacer un paréntesis. Tuve la oportunidad de participar en un encuentro privado recientemente, bueno, esta misma semana con el presidente Luis Abinader. Estábamos un grupo de comunicadores y yo le preguntaba sobre dos aspectos. Primero, sobre el que tiene que ver con el déficit y el hecho de que posiblemente el déficit en vez de aumentar se reduzca, Sí, claro. tomando en cuenta el aumento de las recaudaciones. Y lo que respondió ahí en ese escenario fue que no va a haber quizá una reducción del déficit fiscal, pero que tampoco va a haber un aumento. O sea que ciertamente el año va a terminar sobre lo programado. Y lo segundo que dijo fue, a propósito de la reforma fiscal, que eso definitivamente, el que gobierne a partir del 24 será el que va a tener que hacer la reforma, porque la reforma fiscal ya no se va a hacer en lo que resta de esta gestión gubernamental, ni en el 2023, ni en la primera mitad del 2024, sino que, y así lo dijo literalmente, el que gobierne a partir del 24 le tocará hacer la reforma fiscal. Pero Esteban y Jairo, esa economía de los subsidios también tiene sus costos, porque tú estás, y un altísimo costo de oportunidad, aunque socialmente es necesario. Pero cuando tú analizas la contrapartida de que si esos recursos se hubiesen invertido en infraestructura, en el gasto de capital, claro. porque hay que decir lo siguiente, el gasto de capital se ha achicado. El gobierno proyectó un 13%, y debe andar por un 8%. Sí. Entonces, eso significa que muchos proyectos que pudieron haber comenzado, otros que quizás pudiesen haberse avanzado o terminado, se quedan Están paralizados. más rezagados. Sí. Entonces, todo eso tiene un costo. Al final no existe un almuerzo gratis. Estamos cuidando la paz social, que eso es un componente importante del crecimiento, aunque es intangible, porque cuando analizamos nosotros ese crecimiento de largo plazo que ha tenido la República Dominicana y la gente dice, ¿y a qué se debe eso? El componente esencial ha sido el arreglo político que ha permitido cierta paz social, que ha permitido durante esos tiempos, ¿verdad?, que la República Dominicana sea un atractivo en términos de inversión extranjera, porque déjame decirte una cosa, mira el caso de Perú, mira el caso de Ecuador, Panamá. mira el caso de Panamá, Haití. mira el caso de Haití. Oye, son economías. Y aquí no ha habido protesta social. Pero no es porque este gobierno, no, es porque durante los últimos 30 años se ha hecho un esfuerzo importante de consenso, tú puedes poner la dinámica del tiempo, pero se han aprobado leyes importantes en la República Dominicana. Y esa es la dinámica que ha asumido la sociedad dominicana, de no hacer situaciones de choque, que una ley te puede durar 15 años, pero sale. Por ejemplo, la misma ley de extinción de dominio. Sí. Tú puedes decir, mira, pero se arregló y sale una ley, que no fue retroactiva, pero para la posterioridad ya hay un marco jurídico que quizás no lo tienen otros países y poco a poco se van fijando las leyes. Ese es el desarrollo. El desarrollo es un proceso complejo, es un proceso de largo plazo. No todos los países tienen la misma dinámica y eso ha hecho que la República Dominicana, poco a poco, la sociedad, la clase política haya comprendido que para tú crecer, para tú desarrollarte, tienes que tener un espacio de tranquilidad. Porque sobre la base del conflicto, de la guerra, oye, ahí se retrasan muchas cosas. ¿Tiene algún tipo de componente también el hecho de las características sociales de los dominicanos y de cómo han actuado los gobiernos en ese sentido? O sea, fíjate que nosotros no tenemos restricciones sobre horarios y bebidas, la gente que bebe su trago en la acera, que en el colmador, qué sé yo qué. A veces uno dice, bueno, mira, que debería haber más controles, pero sin embargo eso tal vez es un componente también de... Y es una válvula de escape, de tranquilidad. De tranquilidad, de que el dominicano como que no le gusta el conflicto y bueno, si se siente mal, resuelve con un trago, si se siente bien también resuelve con un trago.
Y aparentemente No, pero- Sociología. pero es así. Pero No, es parece que nuestra cierto, clase es política cierto. está consciente de eso, Sí, porque sí. fíjate que la clase política es renuente a estar estableciendo restricciones en ese Claro. sentido, aun cuando Sí. tiene otro costo. Claro, Porque tiene otro claro, costo de claro. conflictos o de situaciones de accidentes de tránsito Sí. y eso. Pero te mantiene como quiera una especie de tranquilidad porque la gente utiliza eso como una válvula de escape. Claro, claro. Yo recuerdo que, no sé si fue en el 2012 o 2013, que en esas encuestas que hace, creo que The Economy, sobre cuál es midiendo un índice de felicidad. Ah, sí. Ah, La sí. República Dominicana salió en segundo lugar. salió- Sí, eso, sale un buen ¿Y posicionamiento. cómo es posible? Bueno, eso que tú dices, hay muchas situaciones que se dan que son válvulas de escape, que voy a la playa, que estoy en el colmadón. El colmadón es una figura interesante para que los sociólogos lo puedan explicar como un mecanismo, ¿verdad?, de relajación, de convivencia y de la gente votar estrés. Entonces, eso es bueno para la economía. Fíjate que a pesar de todo, tú ves esa dinámica fuerte de consumo en la República Dominicana. Así es. Y esa es la realidad que estamos pasando. Vamos a una pausa y cuando retornemos continuamos con el último segmento. Antonio Siriaco Cruz, economista, está con nosotros. Volvemos en breve.